Listo, estamos de regreso, Juan. Parte 2 de este programa. Superamos los 40 minutos, ¿no? Le dije que el tema era tan interesante y divertido que iba a extenderse. Bueno, muy bien, ya vamos para la parte 2. Bueno, nos metemos en los años 90. Yo sé que usted no es muy fanático de los años 90. Bueno, le quiero decir que cuando estábamos juntos en Radioactiva, yo en Bogotá y Juan en Medellín, yo le peleaba mucho a Juan porque Juan era muy ochentero en el rock y yo era muy noventero. Entonces Ajá. siempre nos agarrábamos por ahí porque yo siempre defendía mucho todo el sonido del grunge y toda esta historia. Y digamos que Juan defendía mucho los años 90 y pues al final nos unía una cosa que era que independientemente de cualquier cosa amábamos el rock. Los noventas. Los noventas son una década interesante para la música rock porque cuando está en su mejor momento todo el sonido del hair metal o del rock de Def Leppard, todo parecía que con la aparición de Guns N' Roses el sonido del hair metal se iba a extender por muchos más años durante la década de los 90, pero justo empieza a aparecer el sonido del grunge en Estados Unidos, en la ciudad de Seattle. En Yo Seattle, quiero que me deje contar una historia cortica. dele, cuente. Es justificado el cambio. Eran necesarios unos nuevos aires y unos nuevos vientos porque empezó a canibalizarse ese formato rock duro de los ochentas. Me explico. Empezaron a salir un montón de bandas que no tenían el talento que tenían las que hemos mencionado. Por ejemplo, bandas como Rough Cut, como Pretty Boy Floyd, bandas que solamente se apegaban al look porque era lo que estaba funcionando en esa época. Le remato este comentario contándole una historia que involucra a Nicky Six de Motley Crue. Cuando estaban en la cima del mundo con el Dr. Feelgood, MTV le hace una entrevista a Nicky Six. En esa entrevista, Nicky suelta la siguiente frase: alguien tiene que llegar a hacer algo distinto, porque todo suena exactamente igual y aburrido. Esa entrevista la guardó MTV y cuando salió el Nevermind, vuelven y la publican al aire y cuando Nicky dice alguien tiene que hacer algo distinto y cambiar todo esto, le fusionan la imagen de Kurt Cobain. Cobain lo que hizo fue él fue el antagonista de todo lo que se hacía en los ochentas, que había que ser un guitarrista virtuoso. Kurt Cobain demostró que no, que había que tener la guitarra más costosa. Kurt Cobain demostró que no, que las canciones tenían que tener solos de guitarra. Kurt Cobain demostró que no y demostró mucho más. Ese cambio, hacia muchos nos haya dolido, era necesario. Hay una cosa muy particular y que tiene que ver con el rock de los 90. Yo siento que el rock de los 90, yo adoro el rock de los 90 y usted sabe que soy un gran defensor y sobre todo porque cuando Radioactiva, esto es una historia que merece un capítulo, cuando Planeta Rock se funda, era una emisora que era básicamente de música alternativa, muy basada en Radiohead y todo, hasta que cuando después de unos meses la heredo y le vuelvo a dar espacio al hard rock, pero digamos que a mí me tocó vivir también toda esa época de la música alternativa, la viví mucho en Radioactiva y por eso yo creo que la amé tanto, la viví en la radio a diferencia de otras décadas anteriores. Pero mire, Juan, hay una cosa interesante y es que el rock empezó a perder en los años 90 algo, y que debo reconocer, siento que soy tan fanático del grunge, y es que las bandas de rock de los 90 por ratos pareciera que no les gustaba ser superestrellas. Por lo mismo que usted decía, no se vestían estrafalariamente, no andaban Ajá. con 500,000 mujeres, no eran los, no tenían toda esa parte fancy, toda esa parte estrafalaria que tuvo los años 70 y los años 80. Usted no veía, usted cuando vio a Cobain o a los Pearl Jam o a Radiohead en aviones de rock, nada, eso no existía, ni lo veía con 500 mujeres alrededor. Eso no existió en el rock de los años 90. Ahí hubo un cambio que ha permanecido hasta estos tiempos. Y digamos que el hip hop fue el que heredó toda esa parafernaria y toda esa Del rock cantidad duro, sí. del rock duro. Con el rock duro murió toda esa parte de somos los millonarios, tenemos las mejores viejas, estamos tapados de plata, nos acostamos con 500 mujeres. El grunge, como era de por sí tan depresivo, eh, Ese es el punto. le Ese es el quita, punto. Usted lo ha tocado. le quita absolutamente a todo
le quita absolutamente todo esa parte como que fancy del rock and roll, y en parte se muere un pedazo que hacía espectacular el rock, y era esa excentricidad que siempre lo caracterizó. Lo Y que estas pasa es bandas, que ¿ah? son dos décadas muy distintas, Marchena y Muy oyentes. diferentes. Los ochentas fueron consumismo. Soy feliz, soy alegre, me encanta vivir en este planeta, mientras que los noventas fueron todo lo contrario. Sí, Fueron los hijos y los sobrinos de todos esos tipos que eran felices con ese consumismo de los ochentas. Entonces, por lo general, cuando nace una generación, muestra cierta rebeldía contra la generación anterior. Eso fue lo que ocurrió en los noventas. Hay una carátula de la revista Newsweek que es muy brutal, y es Eddie Vedder en la portada con el micrófono gritando. Y el título de la portada dice: Toda la furia de los muchachos de ahora. Esa furia se desembocó en toda la música de los noventas, llámese grunge, llámese Nirvana o Pearl Jam y todo ese movimiento alternativo. Era una década distinta. sí, esa es la época de Soundgarden, es la época digamos que de todo ese movimiento del grunge que ya todos los conocemos, Stone Temple Pilots y todo ese sonido, digamos que es más de esta generación cercana. Pero fíjense que hay una cosa curiosa. Los ingleses nunca pasaron el grunge. Los ingleses nunca fueron fanáticos del grunge. Nada, nada. Odiaban el grunge. Los ingleses no aceptaron que los gringos le volvieran a quitar el dominio que tenían sobre el rock, y que prácticamente le mandaran un golpe seguido, porque en los 80 fue compartido, Juan, porque Sí. así como existían bandas muy gringas como Guns N' Roses y como Poison y Motley Crue, los ingleses también tuvieron sus U2, su In Excess, pues que eran australianos, pero tuvieron todo ese digamos que no tuvieron toda esa segunda parte, ¿vale? Tuvieron toda esa segunda parte importante, pero cuando llegamos a los años 90, mientras Estados Unidos estaba floreciendo el grunge a toda velocidad, los ingleses estaban trabajando en un sonido que se llamaba el Britpop. El Britpop Exacto. era, que por cierto aquí, Jair, perdón, ¿quién era el que me lo comentó aquí? Bueno, ya se me pasó eso. Así, Jair Ricardo Bernal, que me lo pone aquí por el chat. Los ingleses empezaron a trabajar en el Britpop, que tal vez tenían en su mejor forma de escribirlo. Oasis es la mejor forma de escribir el Britpop. Es una música rock que digamos que tiene que se asemeja, se acerca mucho al pop por sus canciones muy melódicas, pero que también tiene una fuerte base de guitarras. Entonces, mientras los ingleses promovían como unos locos el Britpop, los gringos movían como unos locos el grunge. Por eso que realmente una de las décadas que más dividió continentalmente el rock fue los 90. Porque mientras los gringos estaban concentrados en su Britpop y se resistían a oír el grunge, los americanos sí. Voy a contar una Lo que- anécdota. Bueno, cuente y después yo cuento mi anécdota. Que no se me olvide, recuérdeme de Bush y Radiohead. Listo, Bush y Radiohead, pero es que es una cosa muy simpática. Es solamente devolvernos en el tiempo. ¿Cuáles eran los celos de los británicos en los noventas? Que los gringos le dieron un renacer al rock and roll, porque el rock and roll volvió a nacer. Vuelvo y digo, así a muchos nos haya dolido, pero volvió a renacer con todo este movimiento grunge. Y hay que recalcar algo. Los inventores del glam son los ingleses. Gary Totalmente. Glitter, Sweet y David Bowie, para mencionar solamente tres. Y termino este comentario diciendo que la palabra glam, que tanto me molesta porque para mí son bandas de hard rock, el glam es solo la forma de vestir y se la inventaron los ingleses. De Ahora sí, acuerdo. Bush y Radiohead. Mire, tanto había división en los años 90 entre los ingleses y los americanos en el rock, que cuando Radiohead publica su primer álbum, eso lo contaba el otro día en un podcast que tengo que se llama Rodcast, cuando publican el Pablo Honey, el primer álbum, el que tiene Creep, la crítica en Inglaterra destruye el disco, y el disco llega a ser puesto número 25 en ventas en Inglaterra. Cuando lanzan Creep fracasa, cuando los americanos recogen el Pablo Honey y hacen que Creep se vuelva un hit, especialmente impulsado por MTV y las emisoras alternativas que lo adoptaron, es cuando los ingleses aprecian un poquito Creep y lo vuelven exitoso. Pero es que el Pablo Honey de Radiohead era un disco de Radiohead que tenía un sonido demasiado cargado hacia el grunge. Los ingleses sintieron que era
una banda inglesa copiando el sonido que se habían inventado los gringos, ¿vale? Y por eso ustedes vieron que el Pablo Honey fue tan grande en Estados Unidos, pero no tan grande en Inglaterra. Y Creep fue muy grande en Estados Unidos y no tan grande en Inglaterra. Cuando Radiohead saca el segundo álbum, que se llama The Bends, es cuando ellos cambian totalmente el sonido, cuando ustedes lo pueden recordar y lo ubican como con High and Dry. La diferencia entre High and Dry y Creep es muy grande, porque esas guitarras groncheras desaparecen y empiezan a cambiar totalmente con ese segundo disco, y pues terminan después en el Paranoid Android, que ya es un disco totalmente experimental, y ahí se alejan de ese sonido con que nacen. Y tanto era la división que cuando Bush nace, el grupo de Gavin Rossdale es inglés y la banda es inglesa. Y cuando Bush intenta buscar un contrato discográfico en Estados Unidos, en Inglaterra, nadie lo contrataba porque los ingleses odiaban el grunge. Bush le toca irse para Estados Unidos y es donde finalmente logra un contrato discográfico. Bush fue una de las grandes bandas del sonido grunge, con canciones como Greedy Fly, Everything Zen y todas estas canciones. Había una división tan grande. Yo creo que hay que explicar un poquitico técnicamente desde el punto de vista musical y de ejecución una de las grandes diferencias del grunge de los 90s y del new metal, que también salió en la segunda mitad, con el rock duro y el hard rock de los 80s y 70s. Es una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque en los 70s y 80s los guitarristas manejaban una técnica que se llamaba palm muting, que los latinos conocemos como sordina, que es apagar el sonido de las cuerdas en la salida y en el puente con la palma de la mano, y da un sonido muy característico, que es jin, 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 como suena Metallica y como suena Guns N' Roses, por ejemplo. Mientras que el grunge y ese movimiento alternativo tenía acordes secos sin sordina, o sea, la cuerda libre y con una particularidad muy especial. En los 70s y en los 80s las guitarras se afinaban muy altas, muy brillantes, mientras que en los 90s eran casi desafinadas. Oiga el sonido, por ejemplo, de bandas como Korn, claro, que suenan con esas guitarras casi desafinadas y con acordes power chords sin sordina. Ese sonido, esa diferencia de sonido era importante reconocerla, ¿no? Claro, mire, ahí digamos que los 90 son súper interesantes, porque los 90 terminan, digamos que los 90 ven morir el grunge, y la muerte del grunge empieza porque lógicamente a partir de la muerte de Kurt Cobain el grunge empieza a perder como su fuerza, y además adicionalmente porque el grunge, si ha habido una década más autodestructiva en las bandas, ha sido el grunge. Muy punk eso, o sea, ¿no? Muy punk. Sí, o sea, ¿cuántos artistas de grunge cuántos cantantes de grunge sobreviven? Eddie Vedder con Pearl Jam. El resto, mire, Cobain muerto, Chris Cornell muerto, Scott Weiland muerto, el cantante Blind Melon, que ahora se me escapa. Todos los 90 prácticamente, las grandes bandas de los 90 están desaparecidas. El de Alice in Chains, todos. Staley, claro. Todos murieron. Creo que Eddie Vedder es el gran sobreviviente de esa generación. Shannon Hoon, ya me acordé, el de Blind Melon. Todos murieron, absolutamente todos. Pero yo leí un Twitter que me impactó mucho cuando murió Chris Cornell. Alguien, creo que fue aquí en Colombia, no sé quién, publicó lo siguiente: por favor, averigüen por Eddie Vedder y cuidémoslo, porque es el último que nos queda. Todavía de vez en cuando, cada vez que se muere uno de esa generación lo dicen. Mire, y aquí hay una cosa interesante. Cuando finalmente el grunge empieza como a desaparecer y como a disolverse y tal, en los años 90 vuelve a explotar el pop en Estados Unidos de mano de Britney Spears, de los Backstreet Boys, de los NSYNC, todo ese movimiento espectacular. Pero el rock no se quedó quieto y mandó tal vez la última bala poderosa o cañón poderoso de fiebre musical, y fue todo lo del new metal. El new metal era un sonido que mezclaba el heavy metal, mezclaba el hip hop y mezclaba la música electrónica. O sea, era una mezcla de esos tres géneros cargados.
Y empieza a aparecer todo el sonido de Korn, empiezan a aparecer Limp Bizkit, empiezan a aparecer los Deftones, unas bandas muy, muy, muy buenas, Linkin Park. El verdadero pionero de ese sonido realmente es Faith No More. Faith No More, que inclusive publica su gran disco a finales de los años 80, en el 89, cuando Guns N' Roses estaba en su esplendor del rock. Faith No More publica ese álbum que tiene Epic y es la primera canción que junta ese sonido del hard rock con el rap. Si ustedes buscan Epic de Faith No More, oyen esa canción, el grupo de Mike Patton. Pero Faith No More, digamos que arranca en uno de los primeros discos y después se disuelve un poco, pero ellos son los que hacen esa mezcla de ese sonido. Korn en el 94 publica el que es considerado el mejor álbum de new metal de todos los tiempos, y es el Korn, el álbum debut, el que tiene entre otras esa famosa canción que se llama Blind. En el 94, o sea, casi cuando el grunge ya estaba muriendo, y después publican el Life is Peachy, hasta que en el año 98, que es cuando estalla todo el sonido del new metal, publican el muy popular Follow the Leader, el álbum que todos recuerdan por canciones como Freak on a Leash, como Got the Life, y bueno, y comienza toda esa época de Limp Bizkit, toda la época de Linkin Park, y en esa época tuvo sus artistas que lo defendieron, la crítica lo defendió, pero también hubo mucha gente que los criticó, ¿cierto, Juan? También fue una década criticada porque fueron un poco comerciales, ¿no? Fueron comerciales, son bandas que uno pensó que iban a durar más. Por ejemplo, yo le vi décadas a Limp Bizkit con todo ese éxito que tuvo en esa segunda mitad de los 90, sobre todo con el Significant Other, que fue el segundo álbum. Pero hay un par de bandas que nacen en esa época que, como usted lo dice, fueron la nueva o la última bala del rock and roll, pero que rescataban el sonido de guitarras de los 80s, que fueron Rammstein y una banda que a mí me encanta, que se llama Disturbed. Eran bandas que no tenían solos de guitarra, pero rescataban ese riff que tenían las bandas en los 80s, o sea que fueron distintas a lo que hacían Korn y Limp Bizkit, por ejemplo. Chistosamente ese disco está cumpliendo creo que 25 años, ese álbum de Disturbed, ese álbum fue precioso. El Infest, no, ese se llama... No se llama Infest, ese disco se llama... Infest es Papa Roach, sí. No, este disco se llama... ya nos pusieron a acordarnos de ese disco que la portada del disco era como un parto, ¿sí se acuerda? Sí, es brutal, como con tonos de verde. Ese The Sickness. The Sickness se llama, el álbum que tenía. The Sickness se llama, ese álbum es maravilloso. Ese álbum es espectacular, tremendo disco. Ese disco fue publicado, para ser exacto, en el 2000, o sea, tiene 20 años este año. Y andan de gira promoviendo ese disco, por cierto. Bueno, de gira ahora no está nadie. Sí, ahora nadie. Todos en la casa. Todos en la casa. Bueno, ahí digamos que comienza el nuevo siglo. El 2000 aparecen también el fenómeno del neopunk de Green Day y de Blink-182. Por ahí dando vueltas también. Pero digamos que comienza el nuevo siglo. Y el nuevo siglo trae una característica allí, es esa cantidad de grupos que les da pena ser rockstar, Juan. Yo sí soy muy crítico de los rockeros del nuevo siglo, porque les da pena ser rockstar, ¿cierto? Es que es como si no tuvieran el chip que se tenía en los 60s, 70s y 80s de que el rock and roll era una forma de vida, ¿no? El rock and roll era una cultura y era una actitud ante la vida. Estas nuevas bandas que salieron parece que no la tuvieran. Estoy totalmente de acuerdo con usted ahí. Hay bandas que por supuesto uno puede rescatar, por supuesto, y digamos que son bandas, los Foo Fighters, pero digamos que los Foo Fighters, el grupo de Grohl es una evolución que nació desde la época de Nirvana. Y que nace en los 90s, ¿no? Que nace en los 90 prácticamente, sí. Empiezan a aparecer estas banditas muy popsuda, tipo Nickelback y todas estas cosas como 30 Seconds to Mars y no sé, grupos que a muchos no le terminan de convencer. Sin embargo, aparecen bandas que para mí hay unas que me parece que me encantan. Entre ellas aparece Slipknot, que soy un fanático a morir de Slipknot. Aparece también The White Stripes, que es una banda espectacular.
Aparece The Strokes, por ejemplo. Aparece, digamos que System of a Down es finales de los 90 y comienzo del nuevo siglo, Sí, ¿cierto? sí, señor, sí. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto y fue el renacer del punk en los noventas, Sí, de la con Green mano de Day The Offspring y de la mano de Green Day. y de Blink-182, que eran un poquito más divertidos, pero también lo hicieron muy popular, ¿no? Sí, claro, pero lo que usted mencionó de las bandas que no le parecen tan talentosas es un común denominador de todas las épocas. Siempre salen bandas que quieren copiar a otras que en realidad sí tienen talento, pero que se quieren aprovechar de lo que está sonando en el momento como pescar en río revuelto, pero siempre, por lo general, al final, cuando van muriendo las décadas, salen bandas que son copias de otras bandas y que no tienen tanto talento, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Qué le podía también decir? ¿Qué nos falta? Bueno, estaba todas esas bandas con el sonido como The Killers, y todas estas bandas también fueron realmente muy importantes en esa década. Y digamos que ahí hacemos como el cierre de lo que va ahora. Digamos que muchos hablan y dicen que el rock está muerto. Yo creo que no necesariamente el rock está muerto. Yo creo que lo que pasa es que el rock, como lo conocimos, ya no existe, ¿cierto, Juan? Exactamente, los sonidos han cambiado, aunque los sonidos se repiten. Alguna vez Edward Van Halen dijo, todo en la vida es cíclico, tiende a repetirse, sobre todo la música. Hay bandas que comenzaron en esa segunda mitad del nuevo milenio como The Strokes o The Killers que rememoran esos sonidos de los 60, ¿no? Pero también hay bandas que quieren sonar a como sonaban las bandas en los 70. Por ejemplo, Greta Van Fleet es una banda que suena muy similar a como sonaba Led Zeppelin en los 70. Todo es cíclico, pero me parece que falta más espíritu. Eso es lo que pienso yo. Les falta más espíritu, o como decimos los colombianos, más perrenque a las bandas de rock and Y no roll. es que uno se quede pegado a lo clásico, porque digamos que siempre ando buscando y descubriendo bandas nuevas que me gusta. Kings of Leon me encanta, pero insisto que le falta más actitud de rock and roll. Y todavía hay bandas que uno descubre que son interesantes, pero igual, el rock como lo concebimos, digamos que ya no existe totalmente, es mucho más abierto a la experimentación y todo, pero todavía de vez en cuando aparecen bandas interesantes por ahí que vale la pena chequear. Yo Ahora, aquí entramos en el pedazo en que entre y escojamos cuál, si usted pudiera, póngalas en su orden, 60, 70, 80, 90 y los 2000. Si Juan tuviera que ponerlas en su orden, ¿cuál sería su orden de décadas favoritas? musicalmente hablando, es Y que aquí le pido a muchos que nos están oyendo que a través de Twitter, en nuestras cuentas, en la suya, Juan, que es Juan Kiss 67, ¿cierto? sí, señor, @Juanqui67. Ya me la aprendí. Y la mía, que es Marchena JR, pueden ordenarlas. ¿Cuál sería como su orden? ¿Cuál iría primero? Pueden poner en su orden y la van separando con guiones o como lo que se les ocurra. ¿Cuál es su orden, Juan? ¿Cuál es su orden Bueno, de esas décadas? a mí no me queda tan difícil elegirlo porque por un par de razones. La primera razón es que yo en 1980 tenía 13 años. Yo crecí en los Yo 80. también crecí en los 80. A mí lo que me pasó fue que yo cuando empecé a oír música, empecé a echar para atrás, como muchos, ¿no? Pero yo Claro, igual. realmente, pues nosotros crecimos en los años 80. Entonces, los álbumes de rock duro y de heavy metal que más me gustan a mí, que es mi formato, mi género musical favorito, todos salieron en los 80, con algunas excepciones, pero la gran mayoría de mis álbumes favoritos están en los 80. El Back in Black de AC/DC, el Kill 'Em All de Metallica, el Show No Mercy de Slayer, el Appetite for Destruction de Guns N' Roses, el Defenders of the Faith de Judas Priest, el Power Slave de Iron Maiden, Venom, que es una banda de black metal que me encantaba, nació en los 80. Accept. Mi época favorita, musicalmente hablando, para mí, son los 80. No La lo dudo, segunda, Juan. No tengo la menor duda. Lo sabía. sí, los 80, la segunda, los 70, la tercera, yo diría que los 60 y yo pondría de cuarta los 90, tal vez de última la del nuevo milenio porque son
poquitos ejemplos los que me gustan mucho, aunque por ejemplo Europa se mantiene intacta en cuanto al metal, pero yo creo que ese es el orden: ochentas, setentas, sesentas, noventas y nuevo milenio. Ahora las suyas. Mire, yo creo que yo pongo la década de los... Hay una cosa muy curiosa y es que yo empecé a fiebrarme con la música a finales de los años 70 y 80, cuando digamos en los 80 fue mi época como la que más me empecé a apasionar por la música, los 80 Yo y escuché una entrevista suya que me sorprendió mucho porque mencionó uno de mis artistas y álbumes favoritos. Usted dijo: yo me enamoré de la música con el Damn the Torpedoes de Tom Petty. estoy de acuerdo porque es que me enfermé y mi papá me regaló ese disco porque yo... Maravilloso álbum. Sí, y me enganché con eso. Yo empecé con los 80 y digamos que mi gusto musical no solamente va en el rock, a mí me gusta mucho la música pop, debo admitirlo. Pero digamos que en los 80 me enganché mucho con el rock. Lo que pasó fue que en los 70, a lo largo de los años fue conociendo la música de los años 70. Y todavía es la época en que estoy descubriendo discos de los años 70. Y en este momento de mi vida lo que más compro son discos de los años 70. Porque de los 80 los compré. Y lo de los 90 trabajaba en radio, entonces me los regalaban todos. Los tiene todos. Los tengo todos porque trabajaba en radio y me los regalaban. Bueno, desde los 80 trabajé en radio, desde que estaba en el colegio. Pero digamos que en los 80 y los 90 me regalaron los discos, pero los 70 no me los regalaron y me tocó salir a comprarlos. Y los estoy comprando recientemente. Y digamos que lo estoy disfrutando. Yo digo que mi época favorita del rock, sin lugar a dudas, es los años 70. Los 70 son mi época favorita del rock. Ajá, No tengo la menor duda. Yo diría que mi segunda década son los años 90. lo sabía. Los 90 me encantan, me encantan. Los viví con la radio. Fue una época... los 90 estuve metido en la radio de cabeza. Y sobre todo poniendo rock ante todo. Los 90 me la pasé poniendo rock en la radio cuando me decían que estaba chiflado porque ponía rock en una emisora en Cartagena. Digamos que los 90 es mi segunda favorita. La tercera década mía yo creo que son los 80, aunque los amo. Amo Def Leppard, Poison, Motley Crue y los adoro. Pero digamos que son mi tercera década favorita, los 80. Hay unas cosas que me encantan de los 80, del rock, pero a veces se me confunden con el pop. Esos discos de los 80 de David Bowie, todos esos discos, para mí yo los proceso como discos de música pop, no como rock. Después digamos que los 60, que es como clarísimo. Y por último las últimas décadas, digamos que el milenio, el del 2000 en adelante. No es que no haya cosas que no me gustan, hay discos que me encantan, pero digamos que para mí le hace falta actitud. Así que mi orden sería 70s, 90s, 80s, 60s y nuevo milenio. Estamos en un orden diferente. Voy a leer algunas cositas que me encuentro por aquí en el chat, porque en Spreaker, los que me oyen por Spreaker van a poder... Samuel Martínez está en Argentina y me dice que los 80 en Argentina, porque él le suma la parte de Soda Stereo. Ana María Vélez me dice que en su orden son 90, 80, 70, 60 y 2000. Wilmar Bernard me dice que son 80, 70, 90 y 2000. André Felipe me dice que son 80, 70, 60, 90 y 2000. Y digamos que son los que tengo por aquí. No sé usted, Juan, si tiene por ahí en su Twitter que pueda chequear también algunos. Yo no he mirado como el Twitter que me han puesto por aquí. ¿Qué se ha encontrado por ahí? Yo tengo, por ejemplo, a YTL que Uh-huh. dice: mi orden es el siguiente: ochentas, setentas, sesentas, noventas y 2000. Para mí, la época reina, los ochentas. Está Carolina Yepes en Medellín y dice: mi orden es ochentas, noventas, setentas, sesentas y nuevo milenio. También tengo a Francisco González que dice: yo muero y respiro solo por una década, los setentas. El resto tienen cosas rescatables. Ese sí es purista. Ese es purista. Lo de los 70 son puristas. Aquí tengo otro que se llama Caxlor Betancourt o Carlos Betancourt, 80, 70, 90, 60 y 2000. Es como él pone. Juan Carlos Medina pone 90, 80 y 2000. Alexander Caro pone 80, 70, 90, 60 y 2000. Bueno, yo creo que el rock, ¿sabe qué es lo que a mí más me encanta del rock? Y es que el rock
tiene tantas cosas para descubrir. Juan, yo tengo muchos años oyendo rock y todos los días me voy encontrando. Mire, yo por ejemplo, nunca me gustó Yes. Nunca pude digerir Yes. Ajá. Y me ha dado una pasión por Yes en los últimos meses que es indescriptible. Y me cancelaron ese concierto. Tenía boletas para ir a Miami con el dolor del alma. Tocaban Yes y Alan Parsons. Y entre los conciertos que cancelaron estuvo ese. Por estos días, Marchena está de aniversario el álbum del 87 que se llama Big Generator, de donde salió un éxito muy bonito que se llama Love Will Find a Way. Claro. Le recomiendo ese álbum. Ese álbum fue ya como ya era un sonido un poquito ya muy diferente con el que habían comenzado con el de Jess Sons y todas esas historias. Estaban en la época comercial después de All of Lonely Heart. Pero a mí me encanta esa época de la psicodelia de los años 70. No, eso es fantástico. El rock tiene esa ventaja y es que permite ir atrás y recorrer y escudriñar. Y uno todos los días puede encontrar 500,000 discos. El otro día me oí el álbum de Korn completico, el Korn, el que tenía Blind, y ese disco es fantástico. Hay muchos discos y épocas para redescubrir. Claro. Yo me estoy reenamorando de Tom Petty. Por ejemplo, ahora ando loco con el Full Moon Fever, que es del 89. Ese es su álbum en solitario, ¿no? ¿Cómo? El Full Moon Fever es su disco en solitario y toca sin los Heartbreakers. Sí, señor. Sí, señor, ese es un álbum maravilloso. Y también redescubrí un artista que fue gigante en los 70s que se llama Cat Stevens. Y tengo en acetato 5 álbumes de los 70s, incluido el Tea for the Tillerman. Ando reenamorado de Cat Stevens. Esa es la magia de la música. Usted puede descubrir y reenamorarse de álbumes que salieron hace 40 años sin ningún problema, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que ya hemos dado suficiente lora, Juan. Yo creo que hemos aquí, como no sé cuánto tiempo nos demoramos aquí, pero sí nos demoramos una cantidad de tiempo. Sí, señor. Digamos que este primer tema yo lo escogí, así que voy a dejar que Juan piense mucho esta noche, medite, y si el programa les gustó, pues digamos que esto era... ¿Seguimos mañana, Juan, o no? Pues yo estoy dispuesto, a mí me gusta mucho esto. Bueno, para que vean cómo esto es de improvisado, que ni siquiera sabíamos si este programa iba a tener segundo día y pues lo confirmamos, tenemos segundo día, por supuesto. La razón de hacer este programa por encima de cualquier cosa es que sabemos que estamos pasando por tiempos demasiado complicados. O sea, uno no se imagina hace el 1 de enero no nos imaginamos que esto podía pasar. Y lo estamos viviendo y digamos que la razón por la cual Juan y yo hacemos este programa principalmente es porque lo hacemos de esta manera old school, transmitiéndolo en vivo, es para que ustedes, digamos que en esas largas horas que les toca pasar en casa, pues como en la vieja época, pues se conecten otra vez y oigan a este par de locos hablando de cosas que les gusten y que disfruten. Y yo sé que si se metieron en este programa, por lo menos por 1 hora y media que estamos transmitiendo, se olvidaron de todo lo que estamos viviendo alrededor. Solo un consejo, y es que quédense en casa, ¿cierto, Juan? Quédense en casa, es la mejor forma de protegerse ustedes que nos oyen, y de proteger también a su familia, y hágalo porque no sabemos dónde ir a parar esto del coronavirus, pero la mejor defensa es protegernos y quedarnos en la casa. Yo no me quiero ir, y ese podría ser tal vez el tema de mañana, sin preguntarle algo que me ha rondado la cabeza 20 años, que hace que escucho mencionar el nombre Alberto Marchena. Quiero preguntarle, si quiere me responde hoy o si quiere me responde mañana, cuáles son sus 5 bandas favoritas en orden de importancia. Yo ya tengo las mías. ¿Son bandas o solistas o bandas? Lo vamos bandas. A bandas, bueno, listo. Es difícil, creo que me toca hacer tengo que meditarlo en lo que queda de esta noche y mañana por la mañana, pero ese es el tema. Listo, queda como tema. ¿Cuáles son sus 5? Y quedan ya para todos los que se conectaron con nosotros hoy. ¿Cuáles son sus 5 de bandas favoritas de rock de todos los tiempos? Ahí queda la tarea. Un detalle adicional, Juan. Este podcast, tanto la primera como la segunda parte, ya están disponibles en todas las plataformas. O sea, por si algún amigo se lo perdió, ustedes pueden buscarlo en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Está disponible en todas las plataformas completico. Simplemente búsquenlo como Rock a Domicilio y se lo van a encontrar. Lo van a poder disfrutar los 2 capítulos, ¿vale? Cerramos, listo, Juan. perfecto. Un abrazo muy feliz grande. Noche. Me divertí mucho. Yo también. Mi estimado Alberto Marchena. Y como siempre le digo a mis oyentes,
Rock and roll forever, my friends.